Informativo CNE, un espacio del Consejo Nacional Electoral en donde se informará los avances del calendario para los comicios generales de 2021. Soy Nora Belén Valencia y me acompaña Charbet Catán. Muchas gracias, Belén. Estamos sumamente emocionados en esta primera transmisión y no queremos dejar pasar la oportunidad para presentarnos, para mostrarle a la ciudadanía quién es el Consejo Nacional Electoral, cuál es la labor que realiza día a día y cuál es el trabajo de sus funcionarios. Acompañen en estos videos para que conozcan cómo trabajamos por la democracia del Ecuador. Les invitamos a conocer la misión de esta institución que los acoge, que es garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio y promover el fortalecimiento de la democracia de manera equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos. El CNE tiene la visión de transparencia, eficacia e inclusión en la organización y gestión de los procesos electorales, fortalecimiento del sistema político y la democracia del Ecuador. Está integrada por 5 consejeros: Diana Tamaint, presidenta del CNE, Enrique Pita, vicepresidente, y los consejeros José Cabrera Zurita, Luis Verde Soto y Estela Cero. Además, está conformado por la Secretaría General, 6 coordinaciones nacionales y 23 direcciones nacionales. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2021, Ecuador unido en democracia. En esta ocasión nos acompaña Marco Jaramillo. Él es especialista electoral y tiene 38 años de experiencia de trabajo en el Consejo Nacional Electoral. Además, se ha desempeñado como director nacional de organizaciones políticas de esa entidad. Con él charlaremos acerca del proceso de inscripción de candidaturas por parte de los partidos y movimientos políticos nacionales y provinciales en el país. Así es, además contaremos con Danilo Zurita, director nacional de asesoría jurídica del Consejo Nacional Electoral, con 8 años de experiencia, en donde se ha desempeñado en diferentes cargos, entre ellos presidente y vicepresidente de las juntas provinciales electorales en Orellana, Tungurahua, Zamora, Chinchipe y Los Ríos. Con él trataremos el tema sobre la elaboración de informes técnicos de las candidaturas. Les invitamos a ver el siguiente video sobre inscripción de candidaturas. La inscripción y calificación de las candidaturas para las elecciones generales 2021 inicia este viernes 18 de septiembre y finaliza el miércoles 7 de octubre de 2020. Para ello, el órgano electoral dispone de 2 modalidades: la presencial en las delegaciones provinciales electorales, como en las circunscripciones especiales del exterior con todas las medidas de bioseguridad, y en línea a través del portal web institucional www.cne.gov.es. Es así que el Pleno del CNE inscribirá y calificará a los candidatos para presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, representantes ante el Parlamento andino y asambleístas nacionales. Por su parte, las juntas provinciales electorales inscribirán y calificarán las candidaturas para asambleístas provinciales y la Junta Electoral Especial en el exterior inscribirá y calificará las candidaturas para asambleístas de las circunscripciones especiales del exterior. En este proceso, el CNE garantiza la equidad de género, como también la paridad y secuencialidad, además de la conformación de listas encabezadas por mujeres en un 15% y la inclusión de jóvenes en un 25%, tal como lo dispone el artículo 99 reformado del Código de la Democracia. En este periodo, la Junta verificará cada uno de los documentos y requisitos presentados por los candidatos y revisará que no tengan problemas de sentencias ejecutoriadas en firme o inhabilidades que determina la Constitución. Finalizados los plazos legales, la Junta Provincial Electoral notificará de las inscripciones a las organizaciones políticas y existirá un plazo de 48 horas para impugnar las candidaturas tal y como lo establece el Código de la Democracia. Consejo Nacional Electoral. Elección. Estamos ya con Marco Jaramillo, especialista electoral del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por ayudarnos. El Ecuador atraviesa una crisis sanitaria y económica, la cual ha obligado a implementar mecanismos para cumplir con los requerimientos de inscripciones de candidaturas. En este sentido, ¿qué modalidades ha implementado el Consejo Nacional Electoral?
Sí, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, migrar desde el sistema tradicional arcaico respecto a la participación política, antes se lo hacía de manera manual, ahora el Consejo Nacional Electoral innova un nuevo sistema informático que es de inscripción de candidaturas en línea. Por lo tanto, pone a disposición de las organizaciones políticas este sistema informático que va a controlar, va a verificar, va a registrar las candidaturas de postulación popular de todas las organizaciones políticas. Pero también lo pueden hacer de manera presencial. ¿Se están tomando todas las medidas de bioseguridad para que esto? Sí, en realidad el Consejo Nacional Electoral, y así lo dispone el reglamento de inscripción de candidaturas, cuando la organización política solicita la inscripción de manera presencial, tiene que hacerlo mediante previa cita ante la Junta Provincial Electoral, ante la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral o Especial del Exterior, y siguiendo los protocolos de bioseguridad a efectos de precautelar la seguridad efectivamente de todos. En cuanto a la inscripción de candidaturas, ¿qué fases han tenido que pasar justamente las organizaciones políticas? Entre ellas tenemos la democracia interna. ¿Nos podría explicar al respecto? Sí, muchas gracias. En realidad, la democracia interna es una condición que exige la Constitución de la República como para que puedan ellos postular a sus candidaturas conforme a los principios determinados en la Constitución, es decir, primarias. Hay 3 modalidades: primarias abiertas, cerradas o representativas. Por lo tanto, las organizaciones políticas deben pasar y deben realizar sus procesos electorales internos de acuerdo a los mandatos que establece la Constitución y la ley, supervisados por el Consejo Nacional Electoral. Entra en la fase de control de esa elección interna por organización política. Luego, bueno, de las inscripciones de candidaturas, las juntas provinciales electorales, como el Pleno del Consejo Nacional Electoral, calificará los documentos y resolverá si tienen inhabilidades o no los candidatos, ¿verdad? ¿Cuáles serían estas inhabilidades que podrían presentarse? Sí, bueno, ahí en la ley y la Constitución disponen 10 inhabilidades, entre otras, el que tenga contratos con el Estado, el que tenga adeuden pensiones alimenticias, o quienes estén en interdicción judicial o tengan sentencia condenatoria ejecutoriada, no pueden ser candidatos. Aparte de eso, hay el rechazo de oficio por parte del Consejo Nacional Electoral de las candidaturas que no cumplen con los requisitos. Una es el rechazo de oficio que realiza el Consejo y las juntas, desde luego, y la otra es los recursos electorales que pueden interponer las organizaciones políticas en cuanto a los candidatos. En comparación con los procesos electorales anteriores, se ha visto un incremento de candidatos. La ciudadanía realmente se pregunta el por qué. Bueno, un tanto nosotros lo que hemos visto en nuestra experiencia es que la madurez política de las organizaciones políticas lamentable debe perfeccionarse en los niveles de participación. Eso conlleva a que exista dispersión ideológica, por lo tanto fraccionamiento en la participación política. En un país con alrededor de 16 millones de habitantes, existe una proliferación de organizaciones políticas y por lo tanto lo lógico es de que si la ley y la Constitución permite, lo lógico es de que se formen alianzas estratégicas de participación y a efectos de que el electorado tenga una definición por tendencia para que pueda pronunciarse o pueda optar por cualquiera de las opciones que se puedan presentar. Es importante que recordemos a la ciudadanía y a las organizaciones políticas, por supuesto, hasta cuándo pueden inscribirse, cuál es el plazo. En las reformas que se realizaron a partir del 3 de febrero del presente año, el plazo que teníamos era de 30 días. Eso se redujo prácticamente a 20 días. Por lo tanto, el plazo se cierra el 7 de octubre a las 18 horas. A partir de esa fecha se entra al proceso igualmente de calificación e inscripción de candidaturas con las organizaciones políticas que hasta esa fecha ingresaron la documentación al sistema informático o lo hicieron de manera presencial ante las secretarías correspondientes. ¿Algo más que desea acotar tal vez dentro de este tema de la inscripción de candidaturas? La participación política es un mecanismo de ejercicio de la democracia y por lo tanto nos conlleva a que todos estamos inmersos en esa participación, precautelando y garantizando que las organizaciones políticas cumplan con los deberes y atribuciones que les dispone la Constitución y la ley.
Marco Jaramillo, agradecemos mucho por su presencia. Él es especialista electoral del Consejo Nacional Electoral. A continuación, les invitamos a ver un video sobre las formas de votación. El CNE habilitó un sistema para consultar tu lugar de votación. Ingresa a www.cne.gov.es. Opción Consulta tu lugar de votación. Llena los datos solicitados: cédula, apellidos y nombres completos. Clic en el código CAPTCHA y en el botón Consultar. ¡Listo! Ahora ya conoces el sitio donde ejercerás tu derecho al voto el próximo 7 de febrero de 2021. Elecciones Generales 2021. Qué gusto seguir con ustedes. En breves minutos o en breves segundos más contaremos con la participación de Danilo Zurita. Él es director nacional de asesoría jurídica, con quien charlaremos un poco acerca de cómo funciona el procedimiento para la inscripción de los candidatos que ya están desde hace algunos días entregando la documentación. Bueno, como les decía, nos encontramos con Danilo Zurita. Él es director nacional de asesoría jurídica del Consejo Nacional Electoral. Danilo, bienvenido a este espacio. Queríamos arrancar con algunas inquietudes que tiene la ciudadanía respecto de cómo funciona este procedimiento de inscripción de candidaturas. Hay ciertos temas que la ciudadanía todavía no comprende acerca de cuál es la diferencia entre que una organización política presente la documentación ante el Consejo Nacional Electoral y ese candidato ya esté inscrito. ¿Qué pasa cuando la organización política entrega la documentación, sea por vía telemática o presencial, al interior del CNE y de las juntas provinciales para que esa candidatura efectivamente esté inscrita? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. En base a la pregunta planteada, obviamente nos encontramos ya en la fase de inscripción de las candidaturas que están presentando las diversas organizaciones políticas de nivel nacional. Como estamos dentro de un proceso de carácter general, lo que compete a las organizaciones políticas es presentar candidaturas nacionales y también presentar candidaturas de carácter provincial. En este sentido, las candidaturas nacionales, que son las dignidades de presidente y vicepresidente, parlamentarios andinos, y asambleístas nacionales, deberán ser presentadas ante la Secretaría Nacional del Consejo Nacional Electoral y las candidaturas de carácter local ante las juntas provinciales electorales. Perdón, antes de que continúes, ¿qué pasa con las candidaturas del exterior? ¿Dónde deben presentar la documentación? También deben presentar ante el Consejo Nacional Electoral o ante los consulados del exterior. Ok, entonces nos contabas, ¿qué pasa después de que se presentan estas candidaturas en los distintos espacios los que nos has dicho? ¿Qué ocurre en el CNE? Bueno, una vez que presentan las organizaciones políticas las candidaturas, las secretarías generales, tanto del Consejo Nacional Electoral como las secretarías de las juntas provinciales electorales, deben notificar la nómina de candidaturas de los candidatos presentados para que, a su vez, los sujetos políticos, a través de sus representantes legales, puedan proponer el recurso de objeción. ¿Sí? Este recurso de objeción podrá ser planteado en el plazo de 2 días y en el caso que sea presentado en contra de alguna candidatura, las secretarías deben notificar al candidato objetado en el plazo de 1 día, para que a su vez el candidato que ha sido objetado pueda presentar su contestación debidamente fundamentada en el plazo de 2 días. ¿Sí? Recibida o no la contestación a esta objeción, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en el caso de las dignidades nacionales, o a su vez las debidas juntas provinciales electorales, deberán resolver sobre esta objeción, calificando la candidatura en el plazo de 2 días. Y una vez que la candidatura es calificada por parte del Consejo Nacional Electoral, en el caso de los nacionales, o por las juntas
dependiendo, entiendo, de la circunscripción. ¿Qué pasa? ¿Esa candidatura calificada ya está en firme? Es decir, ¿la decisión del CNE o de las juntas provinciales es de última instancia? Las candidaturas de carácter nacional, en donde se presentan las objeciones, es única instancia administrativa ante el Consejo Nacional Electoral. De ahí los sujetos políticos podrán proponer recursos subjetivos contenciosos electorales ante el Tribunal Contencioso Electoral. En el caso de las juntas provinciales electorales, podrán recurrir en segunda instancia administrativa en impugnación ante el Consejo Nacional Electoral y a su vez ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, en las reformas del Código de Democracia se planteaba la construcción del calendario electoral de una manera bicéfala, llamémoslo así, entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, un poco precisamente por estos tiempos electorales que tienen que ver con impugnaciones, apelaciones, etcétera. ¿Cómo funcionan los tiempos electorales una vez que, digamos, el Consejo ha calificado una candidatura y una organización política resuelve ya acudir a este órgano de segunda instancia de justicia electoral que es el TC? ¿Cómo funcionan los tiempos electorales ahí? En el caso de las candidaturas de carácter nacional, tienen el plazo de 3 días para presentar el recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y a su vez, el Tribunal Contencioso Electoral tendrá 15 días para pronunciarse respecto de este recurso, una vez que sea admitida la causa. De igual manera, en el caso de las juntas provinciales, los sujetos políticos, quienes vengan recurriendo los recursos desde las candidaturas de carácter provincial, de la misma manera ejercen los mismos plazos ante el tribunal. O de las juntas, es aceptada o no, previo a este plazo que indicabas de impugnaciones, y en última instancia habría una sentencia, digamos, del contencioso, o sea, el juez o ya sea el propio pleno. Ese es el mecanismo, un poco para que le quede claro a la ciudadanía, ¿verdad? Así es, ya una vez que se conozcan los recursos en vía jurisdiccional, es última instancia ante este órgano electoral y hasta ahí llegarían los recursos que presenten los sujetos políticos. Ahora, Danilo, ¿qué pasa cuando el pleno del CNE o la Junta Provincial deciden no calificar a un candidato? ¿Esta candidatura queda automáticamente eliminada o anulada del proceso electoral o tiene la oportunidad la organización política de remediar el asunto? Obviamente, toda decisión que adopte el Consejo Nacional Electoral o las juntas provinciales se basan en un informe técnico jurídico. Este informe técnico jurídico establecerá si los candidatos cumplen o no con los requisitos o si se encuentran incursos en provisiones o inhabilidades. En este sentido, las áreas técnicas recomendarán tanto al Consejo Nacional Electoral o a los organismos concentrados que califiquen una candidatura. En el caso de que no suceda, la normativa establece que se puede mandar a subsanar esta negativa de inscripción y a su vez, posteriormente, el Pleno o las juntas provinciales tendrán el plazo de 2 días para resolver sobre esta nueva presentación de candidatura. ¿Y en qué situaciones aplicaría este proceso de subsanación? Es decir, ¿hay alguna forma en la que se le elimine directamente? ¿Todos tienen tiempo de subsanar? ¿Y en qué caso se puede subsanar? En el caso de las candidaturas que no provengan de procesos electorales internos, ¿sí? O a su vez también, entre otros casos, cuando no exista la aceptación de la postulación de la candidatura. Danilo, te agradecemos mucho tu presencia en este espacio informativo. Agradecemos también a la ciudadanía que nos continúa acompañando esta tarde de viernes y les invitamos a conocer cómo va a funcionar la votación en los próximos comicios, debido a que tras las reformas al Código de Democracia, la forma de votación ha cambiado. A la ciudadanía les presentamos este video para que conozcan cómo deberán sufragar el día de las elecciones. El CNE informa que para las elecciones generales de 2021 existe una nueva forma de votación. Los electores deberán marcar el casillero de la lista de la organización política o alianza de su preferencia, es decir, por todos los candidatos de una sola lista. Esto determina que no se podrá escoger candidatos entre listas. De hacerlo, el elector anulará su voto. Esta norma aplica para elegir candidaturas de binomio presidencial, representantes a la Asamblea Nacional y Parlamento Andino, y fue establecida en las últimas reformas al Código de la Democracia. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Consejo Nacional Electoral es fundamental que la ciudadanía se mantenga al tanto de la organización de los comicios del 7 de febrero de 2021. Por ello, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que cuente con información oficial y actualizada. Nos vemos la próxima semana.
Belén, muchas gracias a ti, a nuestros invitados, a la ciudadanía que nos acompaña, por haber seguido minuto a minuto este espacio informativo. Volveremos pronto con más información electoral. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.